Bueno, en principio, gracias a todos por conectarse. Vamos a pedirles, como decía Patricia Bayón recién, que mantengan sus micrófonos silenciados, así podemos escuchar bien, y además la intención es hacer una grabación de esta charla, así queda lo más prolijo posible y nos sirve a todos. Como se anunciaba en la invitación que les hicimos llegar a participar de esta charla, este encuentro es parte de lo que va a ser el proceso de capacitación para la vuelta a la presencialidad, para realizar esta vuelta a la presencialidad de una manera más segura. Para hablar sobre este tema y sobre los factores de contagio COVID-19 y los cuidados necesarios que tendremos que tener en cuanto a la prevención en nuestro lugar de trabajo, tenemos hoy la posibilidad de escuchar a un referente en el tema, que es el doctor Diego Maurici. El doctor Maurici es egresado de la Universidad Nacional de La Plata y hizo su formación también en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y actualmente es el jefe de infectología del Hospital Municipal de Bahía Blanca, del Privado del Sur y del Hospital Naval de Punta Alta. Hoy amablemente está con nosotros para brindarnos esta charla que se ha titulado ¿Cómo trabajamos en pandemia? Vacunas contra COVID-19. Así que sin más, le doy la palabra al doctor, así aprovechamos este rato con él. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por compartir este momento. Gracias a Viviana Echenique, la directora del CONICET, que me invitó entonces como para poder dar esta charla. Y si bien en el título ustedes ven rompiendo mitos, en realidad hasta tenemos que romper conocimiento científico, ¿no? Hemos aprendido mucho este año y verdades de marzo, por ahí del año pasado, hoy en día ya no tienen mucho sentido. Así que eso es lo que vamos a ir haciendo y tratando de ver si podemos ser agentes de cambio cultural, porque aprendimos una cultura de trabajo y capaz que ahora tenemos que cambiarla de nuevo y nosotros, bueno, no solamente hace falta que los infectólogos hablemos, sino que ustedes también traten también de transmitir lo que vamos a comentar. Hay unas rayitas que ya han aparecido, puede haber a un niño ahí que esté tocando algo y haya hecho la rayita. Me parece que va a quedar esa raya. Bueno, este es el gráfico de hoy. Miren ustedes la cantidad de casos que ocurren todos los días y a diferencia de países más desarrollados, Argentina siempre ha tenido una curva que es en meseta, no asciende y desciende rápidamente, y eso se debe a que no somos un país que haya podido testear y aislar adecuadamente a su población, y eso ha permitido de que tengamos esta curva que ha llevado a que el sistema médico esté muy estresado y estemos realmente en problemas, aunque ahora, por suerte ahora, vemos que las terapias intensivas están llenas en un 40% y las salas de internación también. Pero quiero que vean esta curva, como para que vean la meseta tan prolongada que tenemos. Las curvas de ascenso y descenso de países desarrollados no duran más de 3 meses, y nosotros acá llevamos como 5 meses de esta última curva, de lo que se llama la segunda ola. Espere que se me pasa rápido, a ver, perdón. Bueno, y este es un gráfico interesante. El proyecto País es un proyecto que secuencia virus. Se eligen virus de personas que vienen del exterior o gente que tienen reinfecciones. Y vean ustedes cómo hasta abril, este es el primer cuadro, hasta abril de este año, vean cómo se ha ido reemplazando la variante natural, que es bueno, yo lo veo como un grisecito claro, que sería toda esta parte. Este sería el virus Wuhan, cómo el virus Wuhan se ha ido desplazando, y en abril de este año teníamos fundamentalmente la variante de Manaos y después distintas mutaciones que eran se llaman de temor, que iban apareciendo, hasta que hoy, en el último informe de julio, se vio que la variante de Manaos y la variante andina son las más importantes y constituyen el 100% de las variantes que están circulando hoy en el país. La rojita es la variante alfa, que es la variante de Inglaterra, que, bueno, ahora ya no está circulando, por lo menos en el proyecto País. Pero vean entonces cómo uno tranquilamente se pudo haber infectado con una variante natural el año pasado, y hoy en día va a estar expuesto a distintas variantes. Por eso es tan importante que la gente entienda que se tiene que seguir
con las medidas de distanciamiento hasta un tiempo más, después lo vamos a ver, inclusive a pesar de que estemos correctamente vacunados. Hasta ahora no hay variante Delta, por suerte, y las que ocurrieron han sido siempre muy pocos casos que se han podido circunscribir y que son personas que vinieron del exterior y realmente no hay circulación comunitaria sostenida de la variante Delta, así que me parece que estamos en un buen escenario. Todos hemos padecido esta famosa pandemia y los infectólogos en los primeros meses hemos estado muy estresados realmente porque estábamos en un problema muy grande porque además teníamos un problema donde había falta de liderazgo, teníamos gran desconocimiento, había gran incertidumbre, angustia, enojo, y había un desafío que nos impactaba en todas las esferas, ¿no? Inclusive a nivel familiar. Nosotros, yo recuerdo los primeros días que iba al hospital, después cuando volví a casa, me rociaban de alcohol los primeros días, dormía en una habitación allá en el fondo, me bañaba ni bien llegaba a casa, hasta que después empezó a surgir evidencia y dejamos de hacerlo rápidamente. Yo más que nada me enojaba bastante, pero bueno, tenía que tener empatía frente a la angustia que tenía mi familia y aceptar las prácticas que habíamos empezado a adoptar en ese momento, pero por suerte, después rápidamente mi señora es enfermera en control de infecciones y entendió bien de cómo debíamos cambiar un poco la cosa y volver a la normalidad, y eso fue lo que hicimos. Pero todos sufrimos un gran trastorno realmente, no hubo ganadores ni perdedores, y todos sufrimos y seguimos sufriendo, pero ahora mucho menos porque ya me parece que ya conocemos bastante bien cómo se maneja este virus. Lo más difícil a veces es implementar conductas a nivel poblacional. El cambio de conducta es lo más difícil. Ya. Se nos fue. Esperen un poquito. Perdón, pero tengo que... Acá estamos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos en todos lados? En los hospitales, también en el CONICET seguramente, creamos comité de contingencia, tomamos decisiones por consenso, formamos equipo de trabajo, aprendimos que el liderazgo no se impone, sino que se va ganando y se va fomentando, y ese fue uno de los grandes errores que tuvo Argentina. Cualquier persona, aunque sea el ministro de Salud, decía algo y enseguida le salían a pegar, o cualquier persona que decía alguna palabra, desde otro lado también se lo castigaba, y ahí no nos estamos dando cuenta de que no estamos permitiendo que surja un líder, y necesitamos para manejar una pandemia que aparezca un líder, y eso fue uno de los problemas que tuvimos. Bueno, aprendimos a escribir protocolos, a analizar procesos. En los hospitales fue muy difícil implementar las medidas de protección inicialmente porque no había suficiente cantidad o el mercado se había disparado y los precios eran exorbitantes. Aprendimos a no castigar, sino a aprender del error. Aprendimos a ser inclusivos y todos hemos necesitado, al menos en el hospital, de un apoyo psicológico porque realmente fueron situaciones muy angustiantes. Y después el otro tema que también me parece muy importante, que todos nos tenemos que sentir responsables de dar una respuesta adecuada. Vamos a hablar un poco de cómo se transmite este virus, cuáles son los grupos de riesgo, cómo es el contagio, los lugares donde más nos contagiamos, cuáles son las políticas de contención, cómo va Bahía Blanca, las formas clínicas, el tratamiento y la prevención. Entonces, si algo aprendimos es que este es un virus respiratorio. La teoría del contacto es lo primero que tenemos que sacar de nuestra valija de conocimientos. Yo le puse 2%, pero si uno se pone a ver en los papers cuánto es la importancia de la teoría del contacto, cada vez se la está dejando más de lado. Y fue un error realmente pensar de que porque encontramos material genético durante 5 días en una superficie, nos íbamos a contagiar. Hemos aprendido que una cosa es encontrar el material genético y otra cosa es que ese virus sea viable y lo podamos cultivar en una célula. Y además, mucho más importante, que ese virus que se cultiva en esa célula tenga una cantidad de virus suficiente para que esa persona contagie o se contagie a partir de tocar una mesa donde había material genético. Entonces, saquémonos esa idea de la teoría de contacto. Eso lo vamos a repetir hasta el atasco porque es lo que más paraliza cuando uno tiene que manejar lugares en donde hay mucha gente, y nos tenemos que preocupar fundamentalmente por las medidas de distanciamiento y la ventilación. Los grupos de riesgo hemos aprendido que los mayores de 60 años, los obesos mórbidos fue una gran sorpresa. Hemos visto que los obesos mórbidos tienen un porcentaje de mortalidad muy alta,
con un índice de masa corporal por encima de 35 son los que más riesgo tienen, pero es un continuo, ¿eh? A partir de 30 hacia arriba aumenta el riesgo. Los diabéticos, los que tienen enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, las embarazadas es un grupo de riesgo y por eso hoy necesitamos que todas las embarazadas se vacunen, y las personas que tienen inmunodepresión, que en ese caso lo más importante son pacientes que tienen tratamientos que le bajan las defensas, como son los corticoides, o pacientes que tienen trasplantes de órganos, o los pacientes HIV fundamentalmente. La eficacia del contagio varía entre un 15 a un 90%, pero ahí depende de qué es lo que haga, supongamos, una familia. Si una familia no le enseñamos cómo debe aislarse adecuadamente y la familia piensa de que, bueno, ya nos contagiamos todos, seguimos viviendo, comiendo todos juntos, compartiendo los lugares, sin usar tapaboca, etcétera, etcétera, y sin aislar a la persona que está con síntomas, se va a contagiar el 90% del núcleo familiar. Ahora, si rápidamente cuando una persona empieza con síntomas queda en una habitación y el resto de la familia adopte una conducta de distanciamiento, porque en realidad no sabemos quién se infectó y quién no, ahí sí se va a contagiar el 10%, 15%, pero claro, eso depende de factores sociales, culturales, nivel económico, posibilidades hasta arquitectónicas de poder separar a la familia en sus lugares. Sepan de que el baño no es un problema, se puede compartir el baño, porque si la teoría del contacto no tiene importancia, a lo sumo lo que le vamos a pedir a la persona que usó el baño es que se lave las manos, como siempre decimos de toda persona que va al baño. Así que se puede compartir el baño sin ningún problema. Lo que sí vamos a pedir es que ese baño tenga una adecuada ventilación, que muchas veces no los tienen los baños. Bueno, vamos a pedir que por lo menos pasen 20 minutos desde que fue la persona enferma hasta que la pueda usar otra persona. Los lugares de contagio, esto yo lo digo ahora, no es el trabajo y no es ir a comprar algo al supermercado, sino que la mayoría de los pacientes reconocen siempre un contacto estrecho social o familiar. Digo no laboral ahora porque ahora también hemos aprendido. En los hospitales seguramente que hemos tenido contagio porque hemos hecho las cosas mal en el hospital y hemos tenido que ir aprendiendo a cómo hacer para que la gente aprenda dónde comer, de qué manera comer, darle lugares específicos para comer. Pero al principio claramente tuvimos contagio en el ambiente laboral, pero no por atender pacientes, sino porque no teníamos en el hospital un lugar creado como para que la gente pueda comer de manera adecuada, no habíamos puesto aforos, no poníamos turnos para que la gente vaya a comer, y no habíamos educado. Y por otro lado, no es fácil escribir una norma y que al otro día el 100% de la gente la cumpla, porque estamos en un problema del comportamiento, un cambio de comportamiento realmente muy grande, y eso no siempre se pudo hacer de manera rápida como a uno le gustaría. Por eso siempre tenemos que perdonar del error y seguir mirando para adelante. Y después, en cuanto a la contención de esta pandemia, bueno, lo más importante son las medidas de distanciamiento y el testeo y el aislamiento. Después vamos a hablar de vacunas, pero el testeo y el aislamiento es hoy en día lo más importante. Y bueno, testear, aislar es lo más importante. Para eso tenemos que entender qué significa contacto estrecho. El contacto estrecho se define como una persona que está al lado de otra persona que porta el virus, y que ese contacto es a menos de 2 metros durante más de 15 minutos y no usando adecuadamente un barbijo las dos personas, estando en un lugar, hoy le agregamos, estando en un lugar que no esté correctamente ventilado. Como verán, se tienen que dar muchas situaciones. Por lo tanto, hoy en día le diría que entre personas que han leído un poquito del tema, es muy difícil que nos contagiemos, porque lo que tenemos que saber más que nada es que tenemos que evitar lugares de aglomeraciones, tenemos que respetar el aforo y tenemos que usar bien el barbijo. Esos tapabocas que andan flotando por la cara y me dejan la nariz al aire y andan flotando ahí y no son suficientemente herméticos, realmente no sirve de nada. El tapaboca es una buena medida, pero tiene que tener 2 telas de algodón en el medio, tiene que tener un papel de servilleta de rollo de cocina que se tiene que cambiar todos los días, pero tiene que estar bien adherido a la cara, y eso sería entonces un buen uso del tapaboca. Pero bueno, en un ambiente de trabajo tenemos que usar claramente un barbijo triple capa quirúrgico, y eso me parece que es lo más importante. La burbuja hace referencia entonces a un grupo de personas que comparten las tareas de ese grupo de personas,
y ese grupo de personas trabaja los días pares y otro grupo de personas trabaja los días impares, porque el problema que teníamos en los hospitales era de que si se nos infectaba todo el grupo de cirujanos, no íbamos a tener cirujanos después para operar. Entonces empezamos a separar entonces en burbujas a distintos grupos. Los aislamientos es algo que también aprendimos muchísimo. Imagínense ustedes que al principio nosotros lo que hacíamos con el primer paciente que vino de Estados Unidos, un chico joven que se internó en el municipal, fue el primer caso que se diagnosticó en Bahía, no le dábamos el alta hasta no tener 2 PCR negativas. Y hay veces que las PCR tardan hasta 6 semanas en negativizarse. Entonces imagínense una persona, yo lo máximo que tuve fue un mes, una persona dentro del hospital internado, porque no negativizaba la carga viral, perdón, la PCR. Después aprendimos de que una cosa es la PCR, como comentamos hoy, la PCR positiva, y otra cosa es eliminar virus viable cuando uno tose, habla, grita, canta o se ríe, o sencillamente respira. Entonces vimos que la eliminación del virus es casi ya nula después del 8º día en pacientes que tienen un curso leve de la enfermedad. Los que tienen un curso moderado, ese tiempo se prolonga hasta los 12 días, 14 días, y los que tienen un curso grave, que están en terapia intensiva, ese periodo de aislamiento se lleva a 21 días. Después están los pacientes que tienen inmunosupresión, en ese caso nos manejamos con la PCR y el estudio y de un valor que es el valor umbral del ciclo, a partir del cual empieza a ser positiva la prueba, que ese es el famoso CT. Cuando una persona tiene una PCR con un CT mayor a 30, definimos que esa persona no contagia. Hay algunos papers que dicen que por encima de 24 ya no contagia. Pero bueno, por suerte la duración del aislamiento la definimos desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista de la PCR, y en resumen sería leve hasta 10 días, moderado 14 días y graves de terapia intensiva 21 días. La PCR negativa, ¿qué significa? Bueno, yo puedo venir de Estados Unidos y hacerme una PCR cuando llegué a Seiza, me da negativo, pero eso no quiere decir nada, porque si yo 2 días antes hice la despedida de Estados Unidos y me fui a un boliche en Estados Unidos, en Miami, que ahora está en pleno brote, o me fui a un lugar donde era un restaurante que estaba muy hacinado, me contagié y la PCR empieza a ser positiva tal vez dentro del 5º o 7º día, y en ese caso eso me va a ocurrir en Bahía Blanca, dentro de Bahía Blanca. Por eso es tan importante guardar un aislamiento prudencial de 7 días, inclusive después hacerse una PCR al 7º día, como para poder ya liberarnos del aislamiento. Pero la PCR no sirve de nada si uno no la interpreta epidemiológicamente de qué es lo que hizo esa persona en los últimos 7 días. ¿Por qué digo esto? Porque está la locura de la gente que se quiere hacer la PCR. Mi primo, estuve con él ayer y hoy le dieron positivo y yo me quiero hacer la PCR. Bueno, hasta que la gente entiende de que no tiene sentido y que tiene que guardar el aislamiento, es unos minutos que nos lleva. Por eso necesito que también ustedes transmiten esa idea. Y el otro tema importante son los anticuerpos. Los anticuerpos aprendimos muchísimo de ellos porque al principio pensábamos que eran la gran panacea. Después nos dimos cuenta de que los anticuerpos empiezan a ser positivos después del día 10 del inicio de síntomas. Por lo tanto, no tiene sentido que una persona esté tosiendo durante 10 días y yo tarde 10 días en hacer el diagnóstico gracias a los anticuerpos. Así que los anticuerpos para lo único que sirve es cuando yo tengo una persona que no le diagnostiqué el coronavirus inicialmente, que tuvo un coronavirus muy leve, contagió a la gente que pudo haber contagiado por no hacer bien las medidas, y después aparece una fibrosis pulmonar y yo quiero hacerle el diagnóstico retrospectivo, ahí sí tiene importancia el anticuerpo. Y el otro uso importante de los anticuerpos, que después lo vamos a comentar, va a ser que nos sirve para hacer estudios de cero prevalencia. Si yo quiero saber cuánta gente se infectó en Bahía Blanca desde que empezó la pandemia hasta ahora, le hago cero prevalencia a 500, a 1000 personas y puedo inferir cuánto es la cantidad de gente en porcentaje que se infectó en Bahía Blanca, y después ese dato se lo vamos a comentar. Pero me pareció importante comentar estas definiciones para que después, si quieren, me pregunten algún dato más. ¿Cómo vamos en Bahía Blanca? Bueno, acá estamos. ¿Cuántos infectados conocidos tenemos? Digo conocidos porque son personas que tienen síntomas y que tuvieron la oportunidad de consultar. No siempre se dio eso. Por lo tanto, no lo digo yo, sino que lo dice la OMS. Una cosa es tener los casos documentados y otra cosa son los casos reales. Bueno, después vamos a ver cuántos serían los casos reales de Bahía Blanca. Pero hoy por hoy tenemos 43.000 personas conocidas. La mortalidad hasta ahora en Bahía Blanca es el 2%, es igual que Argentina, lo cual eso habla bien de que el sistema de salud respondió bien.
En Europa, cuando ocurrió la primera pandemia, la mortalidad fue altísima, inclusive se murieron gente en los geriátricos y después le hicieron el diagnóstico o lo cargaron como muertos por coronavirus, pero en los países desarrollados de Europa tuvieron una mortalidad mucho más alta porque los tapó la ola del tsunami de casos. Una característica que tiene Bahía Blanca y también la tiene la provincia de Buenos Aires, la tiene Argentina y la tienen todos los países latinos, salvo excepciones, es una baja tasa de testeos de aislamiento. Ustedes habrán escuchado que Argentina está más o menos entre el 30 y el 50% de positividad. Y eso está mal porque en realidad si uno tiene esa positividad del 30%, eso lo estamos haciendo porque nosotros estamos testeando solamente a las personas que llegan al hospital enfermos, pero no estamos saliendo a testear activamente a la población, porque si así lo hacemos, vamos a llegar al testeo adecuado o a la tasa de positividad adecuada, que es menos del 10% o 2%, como nos dice la OMS que debe ser. Y uno cuando llega a ese valor, quiere decir que se puede quedar tranquilo de que está testeando en cantidad, que está por delante de la ola y no por detrás como pasa en Argentina. Pero Argentina sigue en un 30%, solamente Cava tiene un valor mucho más bajo, cercano al 15 o al 10%, porque Cava es el único ejemplo de hacer las cosas bien, porque tienen centros de testeo diseminados por toda la ciudad, tienen patrullas que se llaman los planes de detectar, que son 25 patrullas de personas que están testeando activamente, permiten que la gente que llega de vacaciones se pueda testear gratuitamente en cualquier lado, permite que los docentes se puedan testear las veces que quieran, y también testean a la comunidad educativa. Por eso es que llegaron a ese porcentaje, pero es el único ejemplo, pero me parece que vale la pena mencionarlo y comentarlo porque me parece que es el único lugar donde se hicieron las cosas bien. ¿Cuál es la cero prevalencia de Bahía Blanca? Bueno, espero que se sorprendan. El 55% de la población de Bahía Blanca, o al menos de la muestra que nosotros tomamos, tiene anticuerpos positivos en Bahía Blanca. Por lo tanto, bueno, yo saqué la cuenta más o menos, 170.000 personas se infectaron en Bahía Blanca con síntomas o no, porque es importante remarcar que más o menos esta infección tiene un porcentaje de asintomáticos que es el 50%, número más, número menos, pero 170.000 personas ya tienen anticuerpos. ¿Y esto cómo lo hicimos? Juntamos 600 muestras, 300 juntó el laboratorio IACA y 300 el hospital municipal, excluíamos a aquellas personas que nos decían que se habían vacunado y eran personas que se venían a sacar sangre por cualquier cosa no relacionada al COVID, ¿me entienden? A esas personas le hicimos dosaje de IgG y nos dio positivo el 55%. Así que la cero prevalencia de Buenos Aires, de Bahía Blanca y seguramente de Argentina, por tener esta meseta tan prolongada que yo le mostré al principio, es muy alta. Se han infectado muchísimas personas y por eso también Argentina tiene una tasa de mortalidad cada 1.000.000 de habitantes tan alta, a pesar de que la tasa de mortalidad es el 2%, pero la tasa de mortalidad relacionada a cada 1.000.000 de habitantes es muy alta porque tenemos muchos infectados. ¿Cuál es la prevalencia de PCR positivas? Bueno, en agosto ocurrieron varias paradas de planta en el polo petroquímico y ahí se hicieron testeos masivos. Y fíjense ustedes, aproximadamente en promedio, el 1% de los obreros que trabajaban en esa parada de planta dieron positivos. Quiere decir que si eso lo traslado, y por ahí es audaz mi pensamiento, pero lo traslado a Bahía Blanca, el 1% de 350.000 personas, quiere decir que hay 3.000 a 3.500 personas que tienen su gargantita con la PCR positiva, pero no consultan porque no tienen síntomas. De ahí la importancia de que entendamos de que sin duda la persona que esté al lado nuestro puede ser una persona que tenga coronavirus. Por eso la importancia del distanciamiento. No esperemos también que los testeos masivos nos den la solución. La solución son varias cosas. Consultar si uno está con síntomas, no ir a trabajar si está con síntomas, testearse, distanciamiento, testeo, aislamiento, son muchas cosas. Bueno, el otro dato que es muy importante, que hoy recibieron 210.000 personas, al menos recibieron una dosis, y de ellas 80.000, 85.000 personas ya recibieron 2 dosis. Muchas de esas personas deben ser los 170.000 personas que se infectaron anteriormente. Y ya hay trabajos que demuestran que aquella persona que se infectó y después yo le doy una dosis al menos de vacuna, y eso ya lo está haciendo España desde hace rato, la cantidad de anticuerpos que se logra, inmunidad celular que se logra, es altísimo. Así que yo
quiero resumir este concepto para decirle que yo soy muy optimista y me parece a mí que la variante Delta, cuando circule en Bahía Blanca, va a circular con una curva que no va a impactar tanto como sí está impactando a los países que testearon, aislaron adecuadamente en su momento, como es Europa, en donde la curva de ascenso y descenso era bien en pico y no era en meseta, y no tuvieron tantos infectados como nosotros. Así que a mí me parece que sin haberlo pretendido, vamos a tener una buena curva de variante Delta cuando ingrese a Argentina, porque tenemos una gran cantidad de inmunizados. Esto es lo que finalmente le quería decir. Contamos con una gran inmunidad poblacional. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, hay síntomas que son muy sensibles. Sensible significa que lo tienen la mayoría de las personas que tienen coronavirus, pero también lo tienen otras personas que tienen otras enfermedades. Eso ya sería cuánto es la especificidad de un síntoma. Bueno, la febrícula, el cansancio, la cefalea, tos, diarrea, obviamente dolor de garganta. Les quiero decir que muy pocas personas tienen fiebre. Por eso es un concepto importante decirle que ese control que hacemos al ingreso de los hospitales o al ingreso a cualquier lugar de la temperatura que también se hace en los aeropuertos, realmente hoy nos damos cuenta que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque punto uno, el 50% de la población que está infectada cursa de manera asintomática, y segundo, febrícula o fiebre tiene el 30%, les diría con furia, 35%. Así que la febrícula, la fiebre no es para nada ni sensible ni específico, obviamente, de coronavirus. Así que yo, por ejemplo, en mi hospital le sugerí de dejar de hacerlo, pero bueno, se siguió haciendo básicamente no por una cuestión infectológica, de controlar, de que no entren positivos, sino como una medida de política de distanciamiento o dentro del protocolo. Se prefirió no cambiarlo. Bueno, son decisiones que se toman por encima de una opinión científica, decisiones de política, de procedimientos de una institución. Pero sepan que tomar la temperatura no sirve de nada para impedir de que aparezca un caso, ¿no? Bueno, y sí hemos aprendido que la anosmia y la digeusia es un síntoma muy específico. De hecho, es el síntoma más específico, y de hecho hoy en día cualquier persona que de golpe empieza con problemas de olfato y problemas de gusto, ya le ponemos el sello de que es un coronavirus. De hecho, ya el Estado Nacional, en su definición de caso, dice de que la persona que tiene anosmia de reciente aparición, de aparición aguda, ya es un caso de coronavirus. Así que realmente al principio nosotros nos reíamos, pero siempre nos pareció un síntoma importante, pero nunca pensé que iba a ser tan frecuente. Hoy en día yo le diría que es uno de los principales síntomas que relatan las personas como síntoma de inicio o como síntoma que se da después del quinto o sexto día de empezar con los síntomas de coronavirus. Y después tenemos síntomas atípicos. Bueno, aquella persona que empieza con confusión mental, generalmente los abuelos, algún abuelo que hace una parálisis, una hemiplegia, porque muchas veces pueden debutar con un accidente cerebrovascular isquémico. Hemos aprendido que entonces que cualquier síntoma que tenga un abuelo relacionado o no con fiebre, pero que esté confuso el abuelo, y en la primera ola de que tuvimos en Bahía Blanca, con que venga de un geriátrico ya era definición casi de coronavirus, o por lo menos nos obligaba a ponerlo al abuelo en un lugar de aislamiento, hacerle la PCR, y en ese momento no teníamos el antígeno rápido, y no estaba tan aceitado la cosa, y a veces tardábamos 2 días en tener el resultado, o al principio iban hasta Buenos Aires o a Mar del Plata, hasta que después, bueno, los laboratorios privados se pusieron toda la técnica en práctica y lo pudimos hacer en Bahía Blanca. Pero bueno, la historia natural de la enfermedad, como yo les dije, el 30-50% de los casos son asintomáticos, el 70-50% son sintomáticos, y de ellos hemos aprendido que por suerte la gran mayoría son cuadros leves, y por eso los hospitales y los sistemas de salud han formado grupos de médicos que hacen telemedicina, y por teléfono se seguía a todo ese 85% de personas que se han infectado. El 15% tiene enfermedad moderada y algunos tienen enfermedad grave, que son los que van a terapia intensiva, que sería el 3% o el 2% más o menos de todos los casos. En cuanto al diagnóstico, bueno, el hisopado también hemos aprendido que tiene una gran relevancia hacer el hisopado dejando pasar por lo menos 36 horas del inicio de síntomas, porque ahí es donde menos falsos negativos tiene la PCR, que también los tiene. Si bien es el gol estándar, tiene sus falsos negativos, y eso se da cuando uno hisopa muy tempranamente o también muy tardíamente a un paciente. Y el antígeno de rápido llegó para ayudarnos muchísimo. Yo creo que eso debería haber sido la gran llave como para salir a testear masivamente, y yo no entiendo por qué Argentina no lo hizo rápidamente.
porque realmente no necesita de gran tecnología, lo puede hacer un técnico informado en el método, lo puede hacer en la misma casa, cuando uno va recorriendo barrios, o lo puede hacer en una esquina de un barrio cuando se convoca a un grupo poblacional, y en 15 minutos tenemos el resultado, y realmente en momentos de elevada transmisibilidad del virus, con casos muy abundantes, o al revés, cuando la curva está muy en descenso como estamos ahora, la sensibilidad y especificidad del método rápido es muy buena, difiere al menos en un 7 a 10% de la sensibilidad y especificidad de la PCR, pero yo prefiero mejor hacer un antígeno rápido masivamente a hacer una PCR solamente en el hospital para aquella persona que viene a consultar por síntomas. Después también en cuanto al diagnóstico, también nos permitieron usar el criterio clínico epidemiológico para decir que una persona tiene coronavirus sin hacerle el hisopado. ¿Y qué sería esto? Bueno, un criterio clínico es la persona que tiene anosmia. Si además tuvo contacto con una persona positivo en su familia o en su trabajo, o si además tiene 2 síntomas de sospecha, más el nexo epidemiológico de un contacto con un positivo, ya se lo considera como que tiene coronavirus por criterio clínico epidemiológico. Ahí nos topamos con el problema de que las ART nos piden siempre tener una PCR positiva, porque bueno, se ayornaron muchas normativas, pero nunca se ayornó la RT. Entonces, las ART piden PCR, tenemos que gastar plata a pedir PCR, cuentan, el aislamiento no lo hacen por 10 días desde el inicio de síntomas, sino que lo cuentan a partir de la PCR y lo consideran hasta el día 14. Entonces, bueno, no hemos podido cambiarle la idea a las ART, es algo que depende a nivel nacional, no sé por qué no se cambió, y muchas veces hemos tenido que dejar a personal de salud en su casa porque la ART no le permitía ingresar. Pero bueno, estamos donde estamos. Y los anticuerpos, ya les dije, ¿para qué sirve? Sirve para hacer un diagnóstico retrospectivo. Si una paciente que tiene síntomas hoy vinculado a la secuela ya del coronavirus, queremos ver si se debió al coronavirus, le hacemos entonces anticuerpo, y para eso serviría. Los tratamientos, no hay drogas muy eficaces hoy en día de alto impacto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay drogas hoy en día en el mercado, pero salen 250.000 pesos el tratamiento para una sola persona, y baja la mortalidad, en vez del 35%, la baja al 30%. No es un cambio infernal que se logra, y gastar 250.000 pesos hoy no lo paga nadie. Entonces yo me animo a decir hoy por hoy que en Argentina no tenemos drogas antivirales eficaces de alto impacto. Los anticuerpos hemos aprendido, y Argentina fue pionero en la época de Maistegui, en la época de la fiebre hemorrágica argentina, y ahora en cómo usar adecuadamente el plasma de convaleciente. El plasma de convaleciente nos está dando anticuerpos neutralizantes, y hemos aprendido que se debe usar solamente en los primeros 5 días de una persona de más de 75 años o de una persona de más de 60 años que tiene comorbilidades. En ese escenario, no después, perdón, de los 5 días, ahí tiene sentido usar plasma de convaleciente. O después, Argentina fue pionera también, tenemos sí el suero equino, y si bien hoy todavía no está bien demostrado la eficacia, pero todavía los intervalos de confianza se tocan, pero falta ver el resultado sobre 4.000 pacientes, y eso va a estar dentro de poco. El suero equino es una proteína que se inyecta, que se sintetiza por biología molecular y se inyecta al caballo. Después se recogen los anticuerpos, se filtra, se saca la porción FC, que es la porción que produce más reacciones anafilácticas, y se deja la fracción del anticuerpo AB, y eso es lo que se le inyecta al paciente, pero así logramos inyectarle al paciente 1000 veces más anticuerpos que le hubiésemos dado si le dábamos plasma de un convaleciente. Y hoy en día se acepta usar el suero equino en personas que tienen enfermedad severa hasta los 10 días. Por lo tanto, yo les puedo decir que hemos usado en pacientes internados suero equino, en hospitales estatales lo provee la provincia, y después a nivel privado algunas obras sociales lo consideran. Pero me parece una buena herramienta el suero equino. Y después, lo que hemos aprendido básicamente es que los corticoides son drogas formidables y que han dado una respuesta muy grande en el alivio de los pacientes, no solamente de los graves, sino también de los sintomáticos leves, porque sepan que el corticoide inhalado, y la droga es el budesonide, logra realmente es una buena droga para la tos tan crónica y persistente que tienen estos pacientes. Bueno, esto es para ver si están despiertos o para despertarlos. Miren esto qué interesante. Ahí tienen que ver cómo entonces la teoría de los aerosoles es una teoría que tenemos que adherir
si bien al principio la OMS no estaba muy de acuerdo, bueno, después se fue demostrando. Después empezamos a ver que había eventos que se llamaban supercontagiadores. Había un coro que se infectó el 60% de las personas que cantaban en el coro, habiendo un solo infectado. Y bueno, eso se debió a que al estar en un lugar cerrado, con buena acústica, se imaginan, ahí no había ventilación de nada, la única explicación por la cual se infectó el 60% de los participantes del coro era porque el aerosol queda suspendido en el tiempo y en el aire, y si bien ahí ven ustedes gotas gruesas que caen a 1,5 metros o no más de 2 metros, hoy en día lo más importante es la teoría respiratoria, es el aerosol. Esa gota que cayó en una mesa, bueno, es una gotita mínima, ahí la célula se muere en horas y el virus desaparece cuando desaparece la célula y la carga viral no es tan importante. Entonces yo si pongo la mano en esa mesa, difícilmente me contagie, y si además yo me lavo las manos antes de llevar la mano a la cara porque voy a comer, no me voy a contagiar. Acá lo que importa es el aerosol y para eso tenemos que ventilar. Entonces, las medidas de distanciamiento son las medidas de mayor impacto. Hay trabajos que dicen que tiene un impacto del 80%, es casi como una vacuna. Y lo más importante es que todo lo podemos aplicar y lo tenemos que aplicar. El distanciamiento, las medidas son entonces estar a 2 metros, higiene de manos con alcohol, uso adecuado del barbijo, adecuado, eso lo recalco bien, y la ventilación. Bueno, cuando yo hice esta diapositiva ya se venía el invierno, nos tocó un invierno realmente muy benigno, pero el temor que tenía básicamente era que íbamos a estar en lugares cerrados, con calefacción, y si no lo ventilábamos bien iba a ser un problema. Bueno, por suerte hemos tenido un invierno tranquilo y eso nos permitió poder tener la ventana y las puertas abiertas, que lo tenemos que tener siempre, por lo menos 5 centímetros, una puerta y una ventana, y podemos seguir calefaccionando el lugar siempre y cuando la calefacción sea de un aire que se toma del exterior y se inyecta presión positiva al interior. No el recirculado que producen a veces los split, pero si no tenemos otra alternativa, podemos usar eso, tenemos que hacer que el aparato apunte hacia arriba y el lugar esté bien ventilado, y en lo posible que estemos todos vacunados y usando correctamente el barbijo, entonces no habría problema. Pero siempre tenemos que ventilar. Bueno, acá están los eventos supercontagiadores, y tenemos que aplicar protocolos en el ámbito laboral y familiar de manera inteligente. Entonces ahora vamos a ver cómo sería aplicar un protocolo familiar de manera inteligente. Antes de eso está toda la jerarquía de los controles. Bueno, cuando uno establece qué protocolo inteligente va a hacer en su trabajo, ahí vamos a ver de que la medida más eficaz es realmente eliminar el riesgo. Bueno, en ese caso sería que las personas sintomáticas no vengan a trabajar, o las personas asintomáticas uno las pueda detectar fácilmente y las manda a la casa. Bueno, para eso tiene importancia los testeos masivos. Pero si no, podemos ir haciendo grupos o burbujas. Bueno, que un grupo venga a los días pares, otro grupo venga a los días impares, controles de ingeniería. Vamos a establecer senderos donde la gente puede ir caminando, marcar en el piso cómo debo hacer una cola en el caso que yo tenga que tener un comedor, como para que la gente respete los 2 metros. Y después las medidas de menos eficaces en la protección, ¿no? Lo más importante es poder hacer toda una serie de controles administrativos, o por ejemplo, que el lugar esté bien insonorizado. Si yo estoy en un lugar que hay mucho ruido, eso va a hacer que yo tenga que hablar más fuerte, y si yo hablo más fuerte voy a eliminar más aerosoles. Por lo tanto, son medidas de ingeniería que hacen que uno tenga un protocolo inteligente para poder trabajar. Pero bueno, ¿qué medidas vamos a adoptar entonces en el trabajo? Bueno, distanciamiento físico lo vamos a lograr gracias al teletrabajo, que hoy en día llegó para quedarse. Reducir el número de trabajadores en cada lugar, establecer aforos, crear barreras físicas con controles de ingeniería, cartelería en donde digamos, bueno, en este lugar se pueden lavar las manos, en este lugar tiene que dejar el equipo de protección, etc. O como ustedes ponen, de que hay que a través de la visita que hice yo del centro, que ponen una tarjeta de colores como para que la gente de limpieza pueda limpiar el lugar. Creo que si era rojo limpiaba y si era verde ya estaba limpio. Insonorizar bien los ambientes, adecuada ventilación, controles de ingreso escalonados, esto es lo que hacen en las escuelas, que entre el primer grado primero, después entra a los 15 minutos el segundo, etc. Establecer equipos de trabajo, registro de síntomas o de contactos estrechos. Uno cuando ingresa a un lugar tiene que hacer una declaración jurada que diga que no tiene síntomas, y después, si tuvo
necesariamente que tener un contacto estrecho porque tuvo que compartir una pantalla de una computadora. Bueno, recordar que ese día estuvo al lado de su compañero durante una hora, porque después eso sirve en el caso de que el compañero aparezca positivo. Y después, bueno, la medida de protección, el alcohol-glicerinado que tiene que estar en todos lados, la higiene ambiental que tiene que ser igual a la que hacíamos pre-pandemia, no hagamos más de la que veníamos haciendo antes, y el uso del tapaboca a nariz, hoy en día barbijo triple capa porque tenemos en cantidad, es lo más importante. El otro tema que es muy importante es no solamente escribir las normas, sino también supervisar el cumplimiento de normas. Tenemos que marcar que los supervisores de cada lugar se tienen que encargar de hacer cumplir con todas estas normativas que todos seguramente hemos escrito. ¿Y cómo sería un protocolo inteligente familiar? Bueno, primero, reprogramar el cumpleaños. Bueno, si cumpliste año en septiembre, trata de hacerlo en noviembre de la fiesta. O hacerla virtual, pero bueno, tenemos ganas de basta de fiestas virtuales. No tenemos que invitar terraplanistas. Realmente esas personas que no creen en nada realmente son de riesgo realmente. Entonces tratemos de no invitarla. Y si es muy importante, bueno, lo vamos a sentar al lado de una ventanita que esté abierta. Número de invitados. En una fiesta familiar, un invitado cada 3 o 4 metros cuadrados, porque ahí yo voy a poder permitir de que se establezca el radio de los 2 metros que decíamos. Ejemplo, si el salón tiene 16 metros cuadrados, vamos a hacer una fiesta entre 4 o 5 ocupantes, 6 ocupantes como máximo. Adecuada ventilación y calefacción. Lo ideal es que todos estemos vacunados y bien abrigados porque necesitamos que el lugar esté ventilado. Yo me lo imaginaba con un invierno frío y crudo como solíamos tener en Bahía Blanca. Por supuesto que todos tienen que estar asintomáticos. Y después los utensilios van a estar nominalizados. No es bueno claramente que uno tome de un vaso que lo usó otra persona. Ahí sí tiene importancia porque eso puede ser una cuestión de segundos. Señalizar cada lugar de asiento recordando un radio de 2 metros de separación entre cada invitado. Uso adecuado del barbijo. Bueno, si bien estamos hablando de una fiesta familiar, pero bueno, después que terminamos de comer y de beber, sería bueno que mantengamos las distancias y si nos ponemos el tapaboca, estaría bueno. Pero entonces, lo ideal sería que todos estemos vacunados con 2 dosis y en ese caso sí, ya podemos desandar un poco todo este camino. De hecho, es lo que más o menos podemos decir. En ese caso, bueno, ya no sería necesario que usemos todo el día tapaboca, pero tenemos que pensar de que una persona vacunada puede seguir contagiando, así que por más que estemos vacunados con 2 dosis, el distanciamiento lo tenemos que seguir practicando, la ventilación también. Podemos negociar por lo incómodo o lo impopular que es el barbijo, de no usarlo, pero bueno, yo sé que en una fiesta empezamos a cantar, que karaoke, que nos abrazamos, y ahí se arma un poquito de desbande. Por eso, bueno, hay que tratar de tener cuidado con eso. Bueno, las vacunas, después vamos a hablar de esto, pero bueno, son seguras, después lo vamos a hablar más en detalle, solo producen mínimos efectos adversos que no duran más de 48 horas, todas reducen los casos graves un 95% y reducen los casos sintomáticos por encima del 70%, podemos decir hoy por encima del 50% por el hecho de la variante Delta, pero son cuadros sintomáticos leves que no obligan a la internación. La gran mayoría de las personas internadas son personas que no han recibido las vacunas, y eso ya es algo que se reproduce en todo el mundo y también en Argentina. Bueno, ¿qué sugerir con el CONICET? Bueno, lo más importante es si la pandemia retrasó metas que tenían ustedes para cumplir en este año. Si retrasó la pandemia esas metas que ustedes tenían para cumplir, pueden hacerse modificaciones para que eso no suceda, y de hecho ya lo han hecho ustedes. Se van turnando, establecieron aforos. Lo que a mí me parece que hay ciertas cosas que tienen que desandar en base a que la teoría del contagio por el contacto hoy en día no es importante. Tenemos que alentar la vacunación. Con 2 dosis ya las personas pueden retornar. Hay un decreto reglamentario que dice inclusive que con una sola dosis aquella persona diabética o asmática ya puede volver a trabajar, pero bueno, si queremos más seguridad, con 2 dosis hoy en día disponemos de vacunas en cantidad como para poder darnos. Es muy lógico y está perfectamente demostrado que la combinación de vacunas es algo que llegó para quedarse, así que no duden en combinar vacunas si es que tienen que darse la segunda dosis. Después, simplificar las medidas de contacto. Lo más importante es poder tener lugares donde uno se pueda lavar las manos o realizar antisepsia de manos con alcohol glicerinado de manera periódica, o cuando nos vamos a llevar las manos a la cara porque vamos a estar comiendo y ahí nos sacamos el tapaboca, etcétera, etcétera. Pero nada más. La calefacción, si es externa,
O sea, si toma el aire del exterior y la inyecta, no habría ningún problema. El problema es cuando hay recirculación. La recirculación de aire en ese caso sí obliga a contar con una aceptable ventilación. Y si uno quiere medir la ventilación, uno puede medir el CO2, que hoy en día hay medidores que no son muy costosos de CO2, que da un resultado de partes por millón, y en general por debajo de 500 partes por millón se considera que ese lugar está bien ventilado. Lógico que si ustedes tienen un aforo que es muy limitado, que entra una persona en un lugar que tiene 16 metros cuadrados, ahí no sería tan importante todo esto que estamos hablando, o hasta 2 personas no sería tan importante, porque estamos hablando de personas que están usando adecuadamente su barbijo y que en principio están vacunados. Los residuos, yo me manejaría con los residuos igual que se venía manejando antes de la pandemia. Dejemos de hacer cosas raras con los residuos, de rociarlos con alcohol, bueno, no sé qué protocolo, de separarlos, de poner residuos distintos de un lado a otro. Yo no haría nada. Lo mismo con los celulares o los picaportes. Yo seguiría manejándome como la era prepandemia, porque si los celulares fuesen una fuente de contagio, yo les puedo asegurar que en el hospital estaríamos todos infectados, o si los tableros ¿cómo es? Las cosas de la computadora, ¿cómo es? Los tableros para escribir en la computadora, si ahí hubiese quedado virus y nos hubiésemos contagiado todos los médicos y todos los enfermeros del hospital al inicio de la pandemia. Y realmente eso no ocurrió, y te estoy hablando del inicio de la pandemia donde no teníamos vacuna. Con respecto al guardapolvo, lo mismo. Yo el guardapolvo lo dejo colgadito y lo uso mañana, y voy a usar el mismo guardapolvo porque ahí no va a quedar virus vivo hasta el otro día. Solamente lo voy a lavar cuando ya esté sucio, cuando yo ya veo que el cuello está medio marcadito, la suciedad, bueno, ahí lo cambiaría y lo lavaría, pero no haría ningún protocolo de limpieza ni diaria, ni de pasarle, rociarlo con alcohol o con amonio cuaternario. Bueno, el mensaje final es que no va a ser necesario, si hacemos un buen testeo de aislamiento, bueno, ahora ya esta diapositiva es quedó un poquito más tarde, pero la gran lucha que había era de volver a fase 1, ¿se acuerdan? Claramente ir a fase 1 es cuando no hacemos las cosas bien. Si uno hace las cosas bien, no es necesario ir a fase 1. Si uno tiene un buen testeo, un buen aislamiento y un buen comportamiento de la población, no tenemos que ir a fase 1 porque ya aprendimos de que la gente no se infecta por trabajar o estudiar, se infecta porque hace las cosas mal en su ambiente social o familiar. Y por eso era la pelea que había entre Capital Federal y el gobierno nacional, porque Capital Federal era un poco, reproduce esta idea que yo comento, y era el que lo había puesto en práctica, y por eso era la gran discusión. Podremos seguir trabajando entonces a pesar de la pandemia, y la mejor prevención son las medidas de distanciamiento, que todas las pueden aplicar, las deben aplicar, y yo creo que las vamos a seguir aplicando por lo menos hasta el primer semestre del año que viene. Sepan ustedes de que hay países que tuvieron éxito con la vacunación, que lograron volver casi a lo que hacíamos antes, dejaron de utilizar el barbijo y empezaron a tener circulación viral de nuevo, y de hecho ahora Estados Unidos está teniendo cerca de 200.000 casos por día. Está bien que no son casos donde hace una gran internación, pero sí está habiendo gran internación porque Estados Unidos, a diferencia de Argentina, tiene un 50% de su población que no se quiere vacunar. Y esa es la epidemia que están teniendo ahora, que inclusive lo dijo Biden. Pero entiendan de que aquellos países que han tenido un pico es porque han dejado las medidas de distanciamiento muy rápidamente. Le pasó a Israel, le pasó a Inglaterra y le está pasando a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ahora de nuevo volvió a convocar a la gente a que sigan usando el barbijo. Por supuesto, cuando uno va caminando o andando en bicicleta o corriendo, ahí no es necesario. Seguramente no es necesario. De hecho, por ejemplo, yo salgo a andar en bicicleta y no voy con el tapaboca. Pero bueno, en el aire no hay ningún problema respecto a eso. El problema son los lugares confinados. Pero si yo voy a andar caminando por la calle de Bahía Blanca, sí voy a pedir que tanto yo lo voy a hacer y todo el mundo lo tenemos que hacer, porque no somos un pueblo tan obediente, y donde vemos que la gente se empieza a relajar, ya nos relajamos todos. Y si queremos hacer lo mismo que hace Estados Unidos, que antes decía que cuando estás al aire libre no uses barbijo, pero cuando te metes en un supermercado, usalo, yo no creo que nuestra población cumpla tanto y se acuerde de ponerse barbijo cuando entra a un lugar. Por eso yo creo que tenemos que seguir insistiendo en las medidas de distanciamiento
y de seguir usando el tapaboca o el barbijo bien usado, por lo menos hasta el año que viene. Bueno, ahí creo que terminé la primera charla, quedaron las rayas que hizo algún niño. Vamos a hacer, antes de continuar, quería decirle a todos aquellos que quieran hacer preguntas que pueden o bien dejarlas en el chat o anotarse para que podamos darle la palabra. Yo voy tomando nota de quienes quieren hacer preguntas, así sobre el final podemos hacer ese intercambio. ¿Sí? ¿Ustedes quieren que yo siga ahora con vacunas o quieren que hagamos las preguntas ahora y después hacemos vacunas? Que siga con vacunas. Sigo con vacunas, bueno. Sí. Ahí estamos. Bueno. Vean ustedes que gracias a la vacunación hemos logrado que no haya más casos de rubiola congénita, o por ejemplo, vieron que ahora ya no hay más pedidos urgentes de un hígado, porque hay un chico con una hepatitis A que está en el Garrahan porque se está por morir. Bueno, ¿por qué? Porque Argentina tiene una política de vacunación muy buena y todos los chicos se vacunan con una dosis de vacuna de la hepatitis A desde el año 2005, y a partir de ahí desaparecieron los casos de trasplantes de hígado por hepatitis fulminante a virus A. Entonces quiere decir que las vacunas funcionan. Por ahí lo que tenemos que explicar ahora son algunas cosas que llevan a que la gente haya tenido temor de cómo viene esta cosa de que tan rápido han hecho vacunas. Pero bueno, gracias a que tenemos vacunas, no tenemos sarampión, o si hemos tenido sarampión, como pasó en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, ocurrieron en familias con buen poder adquisitivo que fueron al Mundial, volvieron con sarampión, porque está la moda también de que a los chicos hay que dejarlos infectar, que hagan sus anticuerpos, que hagan su experiencia y no vacunarlos. Bueno, hasta que terminaron obligados a que se vacunen, porque es una vacuna obligatoria la del sarampión, y un juez obligó a esas familias a que se vacunen. Pero también tenemos tos convulsa, tenemos algún caso esporádico de tétanos, y rabia hemos tenido, porque nos olvidamos muchas veces de vacunar a nuestras mascotas. Tuvimos un caso hace poco en Coronel Suárez, que se habrán enterado ustedes. Pero bueno, ¿por qué tenemos entonces estas vacunas que se han desarrollado de manera tan rápida? Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de estas vacunas nuevas? Primero sepan que estas vacunas se vienen usando desde hace 10 años por lo menos, porque hay vacunas contra el virus ébola, hay vacunas contra el SARS-CoV-1, que ocurrió en el inicio de este siglo. O sea que experiencia con vacunas de adenovirus ya tenemos desde hace tiempo. Entonces no son vacunas, no es una plataforma de vacunas que se inventó ahora para el coronavirus. Se aprovechó de las ventajas y bondades que tienen esas plataformas para poder generar una vacuna de coronavirus. ¿Y cómo es la vía final común de todas estas vacunas nuevas? Bueno, hoy gracias al desarrollo tecnológico podemos saber cuál es la proteína que es la que le sirve al virus para unirse a su receptor, el famoso AC2, que es un receptor que tenemos todos en la mayor cantidad de células que tenemos en nuestro organismo. Bueno, se vio cuál era esa proteína, se vio cuál era la estructura de aminoácidos de esa proteína, y se vio cuál era la secuencia de ARN mensajero que producía la síntesis de esa proteína. Ustedes me van a entender, porque estamos hablando entre científicos y en personas leídas de este tema de la genética tan apasionante. Entonces, este ARN mensajero, si yo lo recubro con una gota de grasa, esa es la vacuna de Pfizer y Moderna. ¿Por qué gota de grasa? Y bueno, porque nuestra capa lipídica de célula es de grasa, entonces se pega fácilmente a la pared celular y a la membrana celular y despliega todo su contenido de ARN mensajero adentro de nuestras células. Y ese ARN mensajero se mete en el ribosoma y empezamos nosotros con nuestra célula a producir la proteína Spike. Nada más, no producimos ninguna otra proteína, pero esa es la proteína que después nuestras células van a mostrar en su superficie, y nuestro sistema inmunológico va a producir anticuerpos y células, inmunidad celular, entonces, para generar una respuesta inmune. Bueno, acá está todo el resumen, toda la secuencia que les expliqué recién, que ustedes seguramente me parece que entendieron, pero quiero que entiendan
de que la vía final común de todas estas nuevas vacunas es el ARN mensajero. Si yo lo envuelvo en una gota de grasa, es Pfizer y Moderna. Si yo lo meto adentro de un cascarón, de un virus que está inactivado, que es el adenovirus, es la vacuna AstraZeneca, si el adenovirus es de chimpancé, o es la vacuna de Sputnik, si es un adenovirus 26 o adenovirus 5, o es la vacuna de Johnson Johnson, si es un adenovirus 26, o es la vacuna CanSino, si es un adenovirus 5. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo entonces? Hay vacunas que es una sola dosis y hay vacunas que son dos. Pero claro, esa es la pregunta del millón. Eso fue una estrategia de marketing, me parece a mí, yo no lo encontré escrito en ningún lado, de CanSino y de Johnson Johnson, porque la OMS lo único que les pedía era que uno muestre una eficacia mayor al 50% para permitir la aprobación de emergencia de la vacuna como para que se puedan empezar a fabricar y a distribuir. Pero claro, en un momento de pandemia, mostrar ese beneficio es muy fácil y con un beneficio del 80%, 90%, como demostró la vacuna de Johnson Johnson, lo aprobaron. Pero yo no estoy seguro cuánto dura la protección de la vacuna de Johnson Johnson, porque es una sola dosis. Y hoy en día sabemos que una sola dosis no alcanza. ¿Entienden? Para la variante Delta. Si yo me doy una sola dosis de Sputnik, que es adenovirus 26, igual que la vacuna de Johnson Johnson, ya hemos visto que por lo menos las defensas llegan hasta 6 meses, 8 meses. No para la variante Delta, pero sí para las variantes que tenemos acá. Bueno, avancemos. Entonces, ese famoso temor que todos teníamos, che, qué raro, ¿cómo producen una vacuna tan rápido? Se explica porque hoy en día la tecnología ha permitido que podamos saber rápidamente cuál es la proteína que le sirve al virus para unirse al receptor. Ustedes se acuerdan, el virus se diagnosticó en enero del 2020 y en febrero ya sabíamos la secuencia del gen, o sea, ya se sabía todo. Y en marzo ya se sabían cuáles eran los anticuerpos y cuáles eran los métodos de laboratorio como para poder, por los anticuerpos, saber cuál era, si una persona tenía anticuerpos contra el coronavirus. O sea que los pasos se han agigantado, se han acelerado, mejor dicho, muy rápidamente. Y la otra cosa que se vio, como estábamos en pandemia, es que se superponían las etapas. Ni bien estábamos haciendo la etapa preclínica, ya estábamos haciendo el desarrollo clínico. Al principio se juntó muy pocas personas para ver qué seguridad daban, y también se hizo en animales. Se vio que la vacuna era segura, que producía respuesta de anticuerpos, pero ahí nomás se empezó rápidamente a incorporar 40.000 personas en un protocolo, y además en una época de pandemia, y ya estamos hablando de la fase 3 de desarrollo clínico. Imagínense ustedes, en una pandemia donde estoy teniendo miles de casos todos los días, reclutar 40.000 personas es muy fácil, es muy rápido, y poder demostrar en un momento donde hay millones de casos la eficacia de una vacuna es muy fácil. Y si me ponen un umbral de 50%, más fácil aún, porque además por suerte esta vacuna demostró una eficacia infernal. Nadie pensaba que iba a dar 90%, 95%. Todos sabíamos que la vacuna de la gripe da una eficacia del 60, 70%, que haya dado 95% fue realmente una bendición. Pero todo eso se pudo hacer rápido, yo les diría en cuestiones de 2 meses, la etapa clínica, porque lo que nos pedía la OMS, que era mostrar la eficacia clínica, lo pudimos comprobar rápidamente. Y además, la otra cosa que se permitió es que si bien no se sabía si las vacunas eran eficaces, ya le permitieron a las industrias empezar a producir. Ahora, si no daba resultado, perdías plata. Si daba resultado, bueno, tenías el beneficio. Por eso se aceleró todo. No se esperó a que se diga, bueno, ahora autorizamos, bueno, empecemos a producir. No porque estábamos en pandemia. Lo que sí es cierto que todavía no se terminó la fase 3, porque la fase 3 nos debe decir hasta cuándo dura la eficacia de la vacuna, pero yo no voy a esperar 1 año o 2 años para comprobar hasta cuánto dura la inmunidad en un momento donde se están muriendo el 2% de los infectados y estamos teniendo infecciones por todos lados. Entonces a mí me parece bien que a pesar de que no se terminó la etapa 3, hoy tengamos ya vacunas autorizadas y creo yo que van a estar licenciadas como para poder ya tener el ok definitivo, que es un poco lo que se está pidiendo en Estados Unidos, porque hay muchas personas que todavía no quieren colocarse la vacuna,
repito, en Estados Unidos es el 50%, porque como fue una autorización de emergencia, tienen miedo por eso. Pero lo que falta es solamente comprobar cuánto dura la inmunidad. El efecto adverso de una vacuna se ve en no más de 40 días. Yo les diría que es el problema. Primero son las reacciones anafilácticas o las reacciones alérgicas, y después tiene que ver el efecto adverso de qué pasa con el anticuerpo que se produce. Pero en definitiva estás produciendo un anticuerpo que también lo producirías en el caso de una infección natural. Pero bueno, como siempre queremos tener mayor seguridad, bueno, hacemos el protocolo. Pero lo que no ocurrió después de los 40 días, ya después es muy difícil que ocurra. Por lo tanto, acá lo que importa para terminar la fase 3 es ver cuánto dura. Pero bueno, lo que sabemos de que la inmunidad en base a las vacunas contra el SARS-CoV-1 dura por lo menos de 9 a 1 año la protección. Así que yo creo que las siguientes dosis que nos vamos a dar va a ser seguramente al año. Yo, por ejemplo, me vacuné en enero. Bueno, seguramente espero que en diciembre me den otra dosis y tenga todos los refuerzos una vez por año a partir de esa fecha. Después venía anteriormente, miren, la fase 5, la fabricación, y después viene todo lo que sería la farmacovigilancia o el control de calidad. ¿Por qué farmacovigilancia? Digo, bueno, eso es muy importante. En los 40.000 casos que ocurrieron, que se randomizaron pacientes, por ejemplo, en el protocolo de Pfizer que se hizo acá en Argentina, no se había demostrado la miocarditis. Entonces, a través de la farmacovigilancia, a través de dar millones de dosis, se vieron de que hay personas que desarrollan miocarditis. Y eso está ocurriendo en personas adolescentes, y después lo vamos a ver en Estados Unidos, pero bueno, por suerte no tenemos esa vacuna acá nosotros. Después vamos a hablar, si quieren, por el tema de la trombosis por la vacuna de AstraZeneca. Pero entiendan entonces de que gracias al desarrollo científico y además porque estamos en un momento pandémico, fue muy fácil demostrar que una vacuna era eficaz, y la tuvimos que aprobar rápidamente porque si no se iba a morir mucha gente y nunca íbamos a poder salir de esta pandemia, porque además todos sabíamos que por ser un virus ARN iba a tener muchas mutaciones e íbamos a tener y vamos a seguir teniendo variantes virales, porque así son los virus ARN. Bueno, acá está más o menos un resumen de las vacunas que yo les dije recién. El vector viral es cuando yo coloco la información genética adentro de un cascarón de un virus adenovirus, y es la vacuna de AstraZeneca o la vacuna Sputnik. Si yo la envuelvo con una gotita de grasa, es la vacuna de Pfizer y Moderna. Si yo al virus lo hago crecer en un cultivo celular y después lo filtro, agarro millones de virus y después lo destruyo con sustancia química, con calor, con distintos métodos, y yo todas esas proteínas que junté, las solubilizo y se las inyecto a una persona, ese es el famoso método de virus inactivado, que es el método que usan las vacunas chinas. O sea, si ustedes me preguntan cuáles son las vacunas más seguras del todo, bueno, son las vacunas chinas, porque ahí estamos inyectando el virus, que sería el mismo virus que le inyectaría a la persona, y ya hay mucha experiencia respecto a eso, y son las vacunas más seguras. Después, la vacuna en base a proteínas no son vacunas que hayan tenido mucho énfasis, debe ser difícil de producir en laboratorios Novavax, pero no hubo tanta comercialización de vacunas. Yo no he leído en ningún país que haya, son vacunas que se sintetizan por biología molecular, y eso es lo que se inyecta a la persona, lo mismo que se le inyecta, por ejemplo, al caballo para obtener, por ejemplo, suero equino. Pero vean entonces que la vía final común de la mayoría de las vacunas que nosotros tenemos es un ARN mensajero que hace que nuestro cuerpo produzca la proteína de la espiga. Si todo eso todavía nos da temores y dudas, bueno, está la vacuna virus inactivado, que es la famosa vacuna de Sinopharm. Y después vamos a hablar de la eficacia de la vacuna de Sinopharm. Entonces, ¿cuáles son la seguridad que nos da la vacuna de Pfizer y Moderna? Bueno, ya salió publicado en una revista importante que es el New England Journal of Medicine en diciembre, que el 80% de los síntomas eran locales, pavaditas, molestia, dolorcito local, un poquito de eritema, nada más. El 50% puede tener cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares, 15% tiene fiebre, no más de 48 horas. Si quieren un poquito más de fiebre, 30%, pero no dura más de 48 horas. Muchas veces nosotros le decíamos a la gente que si quiere tomar un paracetamol después de aplicar la vacuna, se lo puede aplicar, que no le va a inactivar ninguna respuesta. Así que con respecto a eso no hay ningún temor. Pero cuidado, empezaron a aparecer reacciones anafilácticas no vistas en los estudios iniciales, y Pfizer tiene
una chance de reacciones anafilácticas de 11 eventos cada millón de vacunados. Por eso es que nosotros también, en Argentina, si bien no tenemos vacuna Pfizer, le decimos a la gente que se quede durante 15 minutos en el lugar en donde le dimos la inyección, porque hay personas que pueden tener hipotensión, bueno, o puede tener una reacción anafiláctica que necesite tratamiento. La vacuna de Moderna está menos descripta que produzca este cuadro anafiláctico, es 2 eventos y medio cada millón de vacunados, y todo eso lo reportó el CDC de Estados Unidos hacia el 22 de enero. Y después empezó a aparecer ahora, en abril ya empezaron a aparecer, reportes de miocarditis y de pericarditis en menores de 25 años. Se producen 8 eventos cada millón de vacunados, es un cuadro reversible, no fatal, pero bueno, sepamos que cualquier chico que recibe la vacuna, tanto de Moderna como de Pfizer, y que de hecho Argentina va a vacunar a sus chicos con vacuna Moderna o también con Sinopharm, sepa que un chico puede tener dolor de pecho después de vacunado, y eso es importante que lo conozcamos, porque tenemos que pensar que ese chico está teniendo una miocarditis, y en ese caso tiene que internarse y tiene que ser vigilado. Generalmente no pasa nada, pero bueno, como puede predisponer a arritmias, es importante conocerlo. Pero sepan de que todos estos valores, 8 eventos cada millón de vacunados, siempre es un costo que uno tiene que pagar, un riesgo que poblacionalmente uno tiene que pagar frente al beneficio de vacunar a 1 millón de vacunados. Y eso es lo que siempre se toma en cuenta, y por eso las agencias regulatorias siguen diciendo de que a pesar de todos estos síntomas que yo le comenté, o lo que vamos a ver después respecto a la trombosis, sigue diciendo que la gente se tiene que seguir vacunando. Las vacunas a vectores virales, dijimos AstraZeneca y Sputnik, lo mismo, dolor local, síntomas sistémicos, pero bueno, pueden producir reacciones anafilácticas, pero ya el porcentaje es mucho menor, menos de 1. Yo les diría, creo que era 0,4 eventos anafilácticos por cada millón de vacunados, y no se reportaron miocarditis a la fecha en vacunas a vectores virales AstraZeneca, Sputnik. ¿Sí? Estas reacciones anafilácticas, yo creo que después lo digo, bueno, lo digo en otra diapositiva, después no me voy a olvidar y lo vamos a comentar. Pero bueno, el riesgo de trombosis. Mire cuál es el riesgo de trombosis con la vacuna de AstraZeneca, un porcentaje realmente muy bajo, y si uno analiza cuánto es el riesgo de trombosis de una persona que tiene COVID, vamos a ver que el riesgo es mucho más alto. Un paciente que ingresa a terapia intensiva tiene un riesgo del 30%, 25%, dependiendo del tiempo de internación que tenga en la terapia intensiva, o del 5% si ingresa al hospital, y dijimos que el 15% de los infectados ingresan al hospital, o el 1% si no entra al hospital. Pero fíjese cuál es el riesgo que tenemos cuando viajamos de un viaje de placer de 12 horas a Europa. Tenemos un riesgo del 3 al 12%, dependiendo de nuestras comorbilidades, de tener trombosis de venas. Por eso es que nos dicen de que tenemos que caminar en el avión, tenemos que hacer contracciones isométricas e isotónicas de los músculos, tenemos que hacer contracciones de la pantorrilla, del muslo, levantarnos al baño, caminar cuando hacemos viajes largos. También las mujeres que tienen terapia hormonal de reemplazo o toman anticonceptivos tienen un riesgo que no llega al 1%, pero es un porcentaje importante, o las personas que fuman. Fíjense la vacuna de Janssen, mucho menos que la vacuna AstraZeneca. Por lo tanto, es un porcentaje tan bajo de trombosis que realmente no se desaconseja la vacuna AstraZeneca por ese riesgo. Y si yo tengo una trombosis o tuve antecedentes de una trombosis venosa, no quiere decir que no me pueda dar la vacuna AstraZeneca porque el mecanismo de producción de la trombosis no depende de las comorbilidades que yo tenía antes, por lo cual tuve un episodio de trombosis, sino que depende de un fenómeno inmunológico. De hecho, hay un anticuerpo que se pide, que es el anticuerpo PF4, que se llama, que además produce plaquetopenia. O sea que es una enfermedad inmunológica que se produce, pero por suerte se produce en un porcentaje muy bajo, y siempre el beneficio es mayor al riesgo. Espera que se me fue. Bueno, acá es para que ustedes más o menos entiendan también otro problema, que es el tema de la logística. La vacuna de AstraZeneca tiene la gran ventaja de que primero es una vacuna muy barata, porque AstraZeneca dijo, bueno, vamos a hacer una vacuna con la Universidad de Oxford, que sea una vacuna barata, $4, y que sea una vacuna que se pueda hacer en distintos países. Por ejemplo, Argentina, para hacer la vacuna de AstraZeneca, no tuvo que pagar una patente, que seguramente si yo quiero hacer la vacuna de Pfizer me van a cobrar miles de millones de dólares para hacer una patente acá en Argentina. Y además la otra cosa que tiene la vacuna de AstraZeneca, que es muy importante para Argentina, es que la tengo que mantener en temperatura normal en un refrigerador. Por lo tanto, la opción de la vacuna de AstraZeneca es muy tentadora,
Lo mismo que la vacuna de Moderna. Está bien que es menos 20, pero bueno, Pfizer de menos 20 no es tan difícil de conseguir. Y además tenemos, no, perdón, dije Moderna, no. Gamaleya, perdón. Gamaleya también tiene la temperatura de refrigerador, y otra cosa importante, que como es un fondo que depende del gobierno ruso, lo mismo que el gobierno chino, también yo no tuve que pagar patentes para hacer la vacuna Sputnik, y que hoy en día la está haciendo el laboratorio Richmond. Así que esa es otra diferencia que tampoco se menciona mucho, pero las leyes de patente muchas veces traban de que un país pueda desarrollar vacunas. Y bueno, yo no les tengo que decir a ustedes, pero la calidad, obviamente, pero la calidad científica que tiene Argentina es muy alta, y eso nos permitió poder dar una respuesta y hoy sintetizar vacunas. Y creo yo que el laboratorio ELEA me parece que va a sintetizar, va a producir vacunas por autorización del gobierno chino. Así que me parece que el año que viene ya vamos a tener una buena cantidad de vacunas. El problema que tiene la vacuna de Pfizer es que tiene menos 70, y es muy difícil tener Pfizer de menos 70. Yo no sé cuánto habrá en el CONICET, debe haber muchos, pero no lo tenemos en todos los rincones recónditos que tiene Argentina. Yo no sé si Pfizer, cuando uno compraba la vacuna, te proveía de Pfizer de menos 70, pero me parece que eso pudo haber sido alguna de las trabas, sin saber yo a ciencia cierta de qué pasó desde el punto de vista de las leyes o de problemas políticos, pero a mí me parece que es la vacuna menos seductora por el problema de los 70 grados bajo cero. Sí es seductora porque, al igual que la vacuna de Moderna, es donde más información científica tenemos, y eso es cierto. Yo no sé por qué no aparecen más trabajos científicos de la vacuna Sputnik, o no está tan publicitado o publicado, mejor dicho. Sí se publicó en el Lancet la eficacia de la vacuna de Gamaleya, pero no hay más datos. Ese es lo único que uno muchas veces le hace dudar respecto a esa vacuna. Pero me parece que la vacuna Sputnik ha demostrado que es muy eficaz y es muy segura, y poder mantenerla a 4 grados realmente es muy fácil para todos. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, AstraZeneca $4, Moderna y Pfizer. Cuando yo escribí esta diapositiva era $10, eso dependerá de cada negocio, de cada oferta que haga el productor con cada país. Sepan que muchos países compraron vacuna Moderna y Pfizer, pero hoy en día yo les diría que la provisión de vacunas no es tan importante. Chile, el 20% o menos de la oferta de vacunas que le ha dado su país ha sido vacuna de Pfizer. Lo mismo que Chile. No sé Brasil, pero Brasil dijo que compró 200 millones de dosis, pero yo no sé cuántas vacunas le llegaron. No, está bastante restringido, porque Moderna, por ejemplo, es un laboratorio de Estados Unidos, pero la plata se la puso el gobierno de Estados Unidos a Moderna, y le dijo: primero, todo lo que vos produzcas lo dejás acá en Estados Unidos. De hecho, el problema que tenemos con la vacuna AstraZeneca, que Argentina produjo para recibir 22 millones de dosis, hemos recibido solamente, creo que 8, porque han ocurrido muchos problemas en México para poder envasar la vacuna, porque no se permitían exportar insumos de vacuna desde Estados Unidos por una ley que hizo Trump. Lo tuvo que cambiar Biden, y hoy en día eso se permitió. Inclusive creo que el envasado termina en Albuquerque, en Estados Unidos, y de ahí empieza a venir para acá. Por eso se nos retrasó. Pero si no hubiese ocurrido eso y hubiésemos podido recibir los 22 millones de dosis que teníamos comprometido con AstraZeneca en marzo de este año, otro hubiese sido también el destino de nuestra pandemia. Sinopharm y Sputnik son las más caras, $15. En general, en el mundo, en promedio, el 70% de las personas encuestadas se aplicarían la vacuna. Los motivos para no aplicarse la vacuna es que le da miedo a la seguridad. Bueno, ya hemos comentado un poco respecto a cómo es el tema de la seguridad. La velocidad del proceso. Espero que hayan entendido por qué hemos podido tener vacunas en 9 meses. Hay movimientos antivacunas que son pocas personas, pero como invaden las redes sociales, ahí nos hacen realmente un daño muy grande. Y después el otro tema era que los jóvenes tenían una baja percepción del riesgo de tener COVID grave, lo cual es cierto, pero empezamos a tener chicos jóvenes yo le diría de 30 años, 25 años, sin grandes comorbilidades, internados en terapia intensiva en Bahía Blanca. No son muchos, pero me parece que nuestros jóvenes tienen que entender de que tienen que ser empáticos y vacunarse, porque lo más importante es que no sean vehículos de transmisión del virus. Pfizer recién va a producir 1.000 millones de dosis a lo largo del 2021, por lo tanto la provisión de vacuna de Pfizer no va a estar asegurada para todos los que los compraron. Moderna lo mismo, de hecho Estados Unidos le dijo primero a nosotros. AstraZeneca 3.000 millones entre el 21 y el 22.
capaz que no tenemos vacuna para todo el mundo, y de hecho es lo que estamos padeciendo ahora. Un dato que es muy importante es que es posible el intercambio de vacunas, y los trabajos han demostrado de que es un hecho que llegó para quedarse, porque hay un trabajo muy claro que se hizo entre España e Inglaterra, en donde vieron qué pasaba con las personas que recibían la primera dosis con AstraZeneca y la segunda con Pfizer. Bueno, vieron que la cantidad de anticuerpos y la respuesta inmunitaria celular era mucho más potente si esa persona hubiese recibido las 2 dosis de AstraZeneca. El único tema es que puede haber un poquito más de efectos adversos, pero son estos efectos adversos que no duran más de 48 horas. Pero la inmunidad fue mucho mayor con este formato heterólogo que se llama cuando uno combina vacunas. Tenemos que ver qué pasa con la combinación con Sinopharm. Vieron que Argentina, tanto en la provincia de Buenos Aires como Cava, hicieron trabajos en donde compararon qué pasa con Sputnik y con AstraZeneca y con Sinopharm. Bueno, con AstraZeneca ya se vio que la respuesta es muy buena, y con Sinopharm la respuesta de anticuerpos es mucho más lenta, por eso creo que los trabajos o los resultados los vamos a tener recién la semana que viene, porque había que esperar 14 días más para ver la producción de anticuerpos. Pero seguramente va a dar un resultado bueno. La otra cosa que es muy importante, que sabemos hasta ahora, es que es imprescindible vacunar a embarazadas y puérperas, porque son un núcleo de riesgo, porque muchas embarazadas empiezan a ser diabéticas durante el embarazo, muchas embarazadas se pasan de peso y empiezan a tener riesgo por la obesidad, y además el embarazo de por sí ya deprime la inmunidad celular y tiene mayor riesgo de tener una enfermedad grave la embarazada o de tener un parto de pretérmino la embarazada. Por eso necesitamos que la embarazada se vacune. Además, y también las puérperas, porque una mujer embarazada también produce anticuerpos que va a transmitir a su bebé en gestación y también a través de la lactancia. Por lo tanto, vamos a estar protegiendo al bebé. Así que es muy importante que se vacunen las embarazadas en cualquier momento del embarazo, porque cuando vacunamos masivamente a la población, no le estamos pidiendo la subunidad beta o el test de embarazo en orina para ver si vacunamos a una joven. La vacunamos, listo. No se ha demostrado que tenga un efecto genético o carcinogénico en el bebé. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, todas las vacunas son muy eficaces. La mayoría tiene un 70% de prevención de formas leves o moderadas y muy eficaces para prevenir formas severas o críticas. De hecho, hoy en día, tranquilamente les puedo decir que tenemos las terapias intensivas o las salas de internación de COVID con un porcentaje muy bajo y sigue en descenso. La anafilaxia va a ser principalmente producida por vacunas de ARN mensajero lipídicas. Después, la trombosis depende de vacunas con vectores virales. La anafilaxia es producida porque la vacuna está absorbida en polietilenglicol, que es una sustancia lipídica, que la tienen las vacunas lipídicas, pero también la tiene la vacuna de AstraZeneca. Por eso hay algunos cuadros de anafilaxia, pero muy poco. Después les voy a mostrar los datos que tenemos en Argentina. Y el polietilenglicol es la responsable de la reacción anafiláctica, por eso es importante que si alguna persona sabe si es alérgico al polietilenglicol, bueno, que lo diga, porque en todo caso se va a colocar vacunas que no tengan ese componente, como son la vacuna Savirus inactivo, que es la vacuna Sinopharm. Cada país debe elegir, en base a su posibilidad de logística y el costo, qué esquema de vacunación decide realizar. Los eventos adversos son en general leves o moderados, no duran más de 48 horas, se controlan con analgésicos comunes. No habrá vacuna para todos en el 2021. Debemos seguir con las medidas de distanciamiento hasta el descenso permanente y sostenido. ¿Por qué recalco esto? Porque en Israel tuvieron un descenso, liberaron todo y se subió todo para arriba. Acá tiene que ser un descenso permanente y sostenido de casos, como para ver si podemos empezar a desandar con las medidas de distanciamiento. Pero yo me atrevo a decir que todavía no lo sabemos, por eso digo que tal vez será en el primer semestre del año que viene, cuando ya todos hayamos recibido el esquema actual de vacuna, que son 2 dosis, y el refuerzo ya el año que viene. Las vacunas evitan formas graves, y ese es el principal valor. Lo que más queremos es evitar formas graves. Sepan que una persona vacunada puede contagiar, una persona vacunada tiene más chance de tener una infección asintomática que una persona no vacunada. Por eso la persona vacunada se va a sentir siempre bien, pero en algún momento puede tener una infección asintomática, y de hecho tenemos, como dijimos al principio de la otra charla, 3.000 personas que en Bahía Blanca tienen una PCR positiva todos los días. Así que ahí saquen la cuenta entonces de que podemos tener gente que a pesar de tener vacunación va a transmitir. Bueno, acá lo que comentaba recién,
y el distanciamiento deberá proseguir hasta mediados del año próximo. Nos protegen frente a nuevas variantes, por ahora, con 2 dosis, siempre y cuando querramos imaginarnos el escenario de la vacuna Delta, de la variante Delta. Ahí sí, en la variante Delta es importante las 2 dosis. Y este es un cuadro, bueno, muy difícil de leer, pero vean que cuando el color es más naranja o más rojo, es peor. Y entonces estas son las distintas variantes, y vean que para todas las variantes, contra la enfermedad grave, enfermedad severa, tiene una eficacia realmente muy buena todas las vacunas. La gama es la de Manaus, como los que hicieron este trabajo no tenían tanto. La variante Manaus no se ha diseminado por el mundo, sí se ha diseminado, bueno, en Brasil y también nosotros, pero no hay reportes que digan de que la persona vacunada tenga enfermedad severa. Se sigue manteniendo ese porcentaje de efectividad del 90%. Pero vean que con respecto a la Delta, verde significa que hay una eficacia del 80-90%, pero acá lo estamos viendo para la neutralización. La neutralización significa qué poder tiene ese suero del paciente para neutralizar el virus. No estamos hablando de enfermedad clínica. Para enfermedad clínica con síntomas, vean que podemos llegar hasta el 70-80% de eficacia todavía con las vacunas que tenemos hasta ahora. Pero sí, con la variante Delta, tenemos una eficacia del 90% o más para la enfermedad severa. ¿Qué desconocemos? Bueno, la duración de la protección seguramente debe ser más de 9 meses o hasta 1 año, pero hasta ahora lo desconocemos y lo vamos a saber recién capaz que en octubre, noviembre, cuando los pacientes que formaron parte de los protocolos les van a sacar sangre de nuevo para ver qué pasaron con sus anticuerpos. ¿Cómo es la eficacia en huéspedes inmunocomprometidos? Bueno, ya se vio que las personas, por ejemplo, con trasplante renal, deben recibir 3 dosis, y con 3 dosis recién logran una cantidad de anticuerpos del 60%. O sea que el inmunocomprometido celular severo, como es un trasplantado, son las personas de más riesgo, son los que último van a tener que desandar las medidas de distanciamiento, y son los que más se van a ver protegidos cuando todos nos vacunemos adecuadamente para protegerlos a ellos fundamentalmente. La posibilidad de administración con otras vacunas, no COVID, por ejemplo, alguien me va a preguntar, bueno, pero ¿me puedo dar la antigripal junto con la vacuna COVID? Bueno, hasta ahora eso no se ha demostrado. Yo creo que me parece, por lo que pasa con otras vacunas, que se va a poder hacer, pero todavía no está demostrado, así que por ahora nos vamos a tener que vacunar de manera escalonada cuando nos demos la vacuna de coronavirus frente a otras vacunas. Y mientras tanto la pandemia continúa, mientras tanto tenemos dudas, tenemos fake news, tenemos un escenario no muy bueno y tenemos movimientos antivacunas realmente que inundan todas las redes, y eso genera problemas. Pero bueno, en cuanto a la seguridad de la vacuna, este es un reporte del Ministerio Nacional, es un reporte que cerró para julio, cerró en junio, el 30 de junio. En ese momento Argentina, a las 6 de la mañana, tenían 20 millones de dosis, y estos son los efectos adversos que daba la vacuna Sinopharm, que eran efectos adversos que se habían reportado. Ojo, estos son los efectos adversos que se habían reportado. Obviamente los efectos adversos más graves son los que más se reportarían, porque son pacientes que están en un hospital, y ahí sí, bueno, los hospitales es mucho más fácil que se reporte, pero no es tan fácil a veces que un médico en su consultorio, o que los pacientes inclusive le avisen a su médico que le pasó tal o cual cosa. Pero por lo menos lo reportado, vean que son cefalea, mialgia, síntomas que ya vimos, alergias menores como picazón o una urticaria, pero no shock anafiláctico. La anafilaxia fue 0.05 cada 100.000 dosis de vacuna de Sinopharm. Adenopatías, bueno, como verán, es muy poquito lo que se ha reportado. Vacuna Sputnik, vean ustedes, con vacuna Sputnik se han reportado 2 síndromes de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que se produce, por ejemplo, en Bahía Blanca. Yo les diría que aproximadamente 10 o 15 síndromes de Guillain-Barré se producen por año. ¿Qué pasa? Si yo vacuno masivamente a la población, y bueno, puede ser que coincidentemente, como cuando yo vacuné a la gente, masivamente me tocó vacunar a una persona que justo en su destino tenía que infectarse con el Campylobacter, y el Campylobacter es la bacteria que más produce el síndrome de Guillain-Barré, y ahí esa persona tuvo síndrome de Guillain-Barré. O sea que tiene que haber un comité que diga si eso tuvo que ver o no con la vacuna, y para eso tiene que haber una secuencia. Bueno, me vacuné, nosotros sabemos que los anticuerpos se producen en 14 días,
el Guillain-Barré tiene que ocurrir después de los 14 días, como para poder atribuirlo a la vacuna. Bueno, en este caso fueron 2 casos, no se llegó a atribuirlo a la vacuna, pero fueron 2 casos, un caso de pericarditis o 2 casos de trombocitopenia inmune. No trombosis, sino descenso de plaquetas, nada más. Pero bueno, son realmente cuadros muy leves y como verán, los síntomas que refieren los pacientes son síntomas menores, que era un poco lo que ya habíamos comentado. Y después la vacuna de AstraZeneca ocurrieron 3 casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia. Este es el famoso síndrome que depende entonces de la vacuna. Se catalogó con indeterminados porque en Argentina no en todos los lugares se puede dosar ese anticuerpo anti-F4. Seguramente capaz que no se pudo hacer en ese momento y por eso se catalogó como indeterminado. Pero, o por ahí no hubo una característica secuencial. Capaz que esa persona lo desarrolló a los 2 días. Entonces sabemos que los fenómenos de trombosis se dan después del 4º o 5º día de colocada la vacuna AstraZeneca. Entonces, bueno, por eso se lo habrá puesto como indeterminado. Pero después, bueno, verán que anafilaxia se da 0.01 evento cada 100.000 dosis, realmente valores mucho más bajos de lo reportado con Estados Unidos o con Europa, inclusive con la vacuna AstraZeneca, por eso se sigue dando. Y en general, los efectos adversos más importantes se dan en la primera dosis, referidos a la trombosis, y no tanto en la segunda. Es un cuadro típico que salió en el CDC, donde ellos, esto sería, digamos, los motivos que esgrimen las personas, la población, para no vacunarse. Los porcentajes son diversos. Argentina yo les diría que la gente que no quiere vacunarse es el 10% o menos, pero Estados Unidos es el 50%. Y miren cuáles son los motivos. Bueno, efectos adversos, temor a los efectos adversos, por qué se lo aprobó tan rápido. Son personas que generalmente están en contra, son los antivacunas. Hay personas que consideran todavía que las vacunas no son eficaces, o son personas jóvenes que por ahí se consideran que no tienen riesgo de coronavirus, u otras razones. Pero bueno, tenemos que tratar de educar a la población para que entiendan el momento que estamos viviendo y lo importante que es vacunarse. Esto es lo que pasó con Israel. Israel tuvo un plan de vacunación muy fuerte al inicio de este año. A medida que pudieron llegar al 60% de vacunados, tuvieron un descenso significativo de contagio hasta valor 0 en mayo, pero ¿qué hicieron? Abandonaron las políticas de distanciamiento y le entró la variante Delta y ahora tienen un rebrote, por eso están volviendo para atrás. Y este es un trabajo que les quería mostrar, que también salió publicado en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la eficacia de la mortalidad hasta junio del 2021 en personas de más de 60 años. Fíjense la eficacia para prevenir la mortalidad, estamos hablando de casos graves, de hospitales de terapia intensiva, con la primera dosis de AstraZeneca y con la segunda. Fíjense, todas en general rondan el 80, 60, 90%. Obviamente, cuando da la segunda dosis, se logra un impacto mayor. Por eso es tan importante que todo el mundo se dé la segunda dosis, y ahora que tenemos vacuna, y ahora que se acortaron los tiempos de aplicación, vayamos a aplicarnos la segunda dosis, cual sea ella, como para poder entrar en un buen margen. Pero fíjese que la eficacia ya de una sola dosis era muy importante para impedir la mortalidad. Este es un dato muy duro, es muy valedero todo esto, no hay tanto sesgo en mayores de 60 años sobre una población, fíjense, de 110.000 personas positivas, o 155.000 personas positivas, o 80.000. Esto salió publicado en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y el tema más importante es tener empatía frente al momento que estamos viviendo. La vacuna que vos te colocás a mí me protege, y mi vacuna te protege a vos. Así que me parece que ese sería el mensaje más importante y que tenemos que transmitir, como para que todo el mundo se vacune, entendiendo de que esto va a ser la única manera de poder salir de este momento tan crítico que hemos padecido todos desde hace 1 año y medio. Bueno, muchas gracias. Estamos para las preguntas. Bueno, gracias, doctor. Muy claros los conceptos, mucha información. Hay una primera pregunta de la doctora Susana Pascuaré. Susana, si querés habilitar tu micrófono. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy clara la charla. Creo que nos llevamos 3 conceptos: el uso del barbijo, el distanciamiento y la vacunación. Mi pregunta se refiere a lo siguiente. He leído, y no sé si hay tanta evidencia científica al respecto,
En lo que concierne al orden, en la vacunación heteróloga al orden, si es lo mismo, por ejemplo, aplicar la Sputnik y la AstraZeneca o al revés, o no tiene nada que ver. Bueno, lo que está demostrado es que una vacuna de adenovirus, si después le doy una vacuna Moderna o Pfizer, eso está demostrado en Inglaterra, Estados Unidos, o es el esquema que se hizo famoso porque se lo dio la presidenta Merkel, que se dio Moderna. O sea que por ahora ya sabemos que una vacuna de adenovirus, si después le doy una vacuna lipídica, anda perfectamente bien. En Argentina se hizo el trabajo, que eso se puede hacer con 200, 300 pacientes nada más, se les dio la vacuna Sputnik y después se le dio la segunda dosis con AstraZeneca y también con Sinopharm. Entonces los resultados con la vacuna AstraZeneca fueron muy alentadores, la respuesta fue mucho más elevada que si se hubiese dado las 2 dosis de Sputnik, y por eso es que me parece a mí que por lo menos lo que está más publicado es eso. En Argentina vamos a poder ir de la vacuna Sputnik a AstraZeneca o a Sinopharm. Si usted me dice, bueno, de AstraZeneca podemos ir a Sinopharm, bueno, eso va a salir la semana que viene, por ejemplo. Yo creo que si uno mezcla distintas plataformas de vacuna, la respuesta inmune va a ser muy buena, porque de hecho ya lo logramos con una sola dosis. Así que a mí me parece que la mezcla de vacunas es algo que llegó para quedarse. Además, yo les digo lo siguiente: ¿por qué, por ejemplo, a AstraZeneca se le ocurrió ponernos un adenovirus de chimpancé? Y porque no vamos a tener anticuerpos nosotros contra un adenovirus de chimpancé. Si yo tuviera adenovirus contra ese virus, lo neutralizo y no dejo que el adenovirus se pegue a la célula y vierta todo su contenido y su información de ARN mensajero para que yo sintetice la proteína de la espiga. Entonces, ¿cuánto dura ese anticuerpo contra el adenovirus de chimpancé si yo me di una AstraZeneca? Bueno, eso todavía no se sabe. Yo el año que viene, si este año me di AstraZeneca, ¿me puedo dar AstraZeneca de nuevo? Y capaz que no. Entonces voy a tener que recurrir a otra plataforma. ¿Qué es la otra plataforma? Bueno, una plataforma lipídica o una plataforma de Sputnik. Sputnik, ¿por qué tiene adenovirus 26 y adenovirus 5? Bueno, porque son los adenovirus que con menos prevalencia infectan al hombre. Son adenovirus del ser humano, pero no son adenovirus tan frecuentes. Entonces, por eso que cambia de adenovirus 26 va a 5. No me doy 2 veces el 26 porque yo en la segunda dosis voy a tener ya anticuerpo contra el adenovirus 26. Por eso es que tiene ese formato la vacuna Sputnik. Pero si yo me di Sputnik este año, yo no sé si el año que viene me voy a poder dar Sputnik. Capaz que me tengo que dar AstraZeneca o Sinopharm. ¿Me entienden? Esa respuesta todavía no está dada. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta para el doctor? Bueno, ha sido muy claro, doctor Maurici. Sí, no puede ser que no haya alguna duda. Tan claro, me da bronca ser tan claro. ¿Nadie tiene ninguna duda? Nos dejó sin duda. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. Sí, claro. Sí. Una duda con respecto a la AstraZeneca, con respecto a la trombosis. ¿Ese efecto se produce al cuarto día o puede ser que uno que se aplique la AstraZeneca pueda aparecer al mes, a los 2 meses, con el tiempo? No, en general se dieron después del cuarto día y la mayoría se dieron no más del día 14. Bien, muchas gracias, doctor. Muy clara Sí. su Gracias. exposición. Aquí hay otra ¿Puedo hacer pregunta una que pregunta, deja. Pía? Sí, Carla. Sí, bueno, muchas gracias ante todo, muy, muy clara y muy linda la charla. Quería consultarle qué opina usted acerca de la vacunación a los menores de 18 años. Habló de algo de eso, pero bueno, usted opina que a pesar de como mamá, da un poco de miedo vacunarlos con el tema de las miocarditis y demás. ¿Usted opina que a pesar de eso, igual habría que vacunarlos entre los 13 y los 18 años? No, bueno, yo creo que un poco con la idea que tiene la OMS, me parece que por ahora habría que vacunar solamente a los niños que tienen comorbilidades, pero no salir a vacunar masivamente porque tenemos un problema de provisión de vacunas. En cuanto a la seguridad, hasta ahora se han demostrado seguras, pero bueno, acá volvemos a lo mismo. Si yo tengo un chico sano,
por más que sean seguras, si uno tiene temor todavía, y bueno, capaz que espero hasta el año que viene. Se vacuna el resto de la familia, el resto de los mayores de 18 años, y al chico todavía lo dejamos sin vacunar, si es que tenemos dudas. Yo si tuviese un chico de esa edad lo vacunaría, porque bueno, a mí realmente me deja muy tranquilo el trabajo de los científicos de todo el mundo como para hacer esto. Pero el problema es la provisión. Yo creo que por ahora, y de hecho Argentina va a vacunar a los chicos que tienen comorbilidades. Después se verá si vacunamos a los chicos sanos que viven con el chico ese con comorbilidad, en el caso que tenga hermanitos, pero ahí depende de la cantidad de vacuna que tenemos. Sepan que la vacuna a virus muerto en China ya se está aplicando a menores de 12 años, porque son vacunas a virus inactivo, que son vacunas muy seguras. Así que yo creo que Argentina dentro de poco va a poder tener esa opción también. Pero empezaría por los que tienen comorbilidades. Y no se olviden de la obesidad. Tenemos muchos chicos que tienen un índice de masa corporal por encima de 35 y a esos chicos hay que vacunarlos claramente. Muchas gracias. Hay otra pregunta que va en ese sentido que dice si existe posibilidad de que se vuelvan vacunas de calendario, digamos, vacunas Sí, obligatorias. se va, una vez que ya se autorice como vacuna definitiva, porque ahora es una autorización de emergencia. En la medida que se sepa cuánto dura la inmunidad y haya información de acá a un año más todavía, porque todavía hay que responder estas dudas que yo le decía. Si yo me vacuné con Sputnik, ¿me puedo vacunar con Sputnik el año que viene? Hasta que no se conteste todo eso, tal vez no se le da el ok definitivo, pero una vez que se le dé el ok definitivo ya va a estar integrado el calendario de vacunación. A mí me parece que sin duda, y nos vamos a tener que aplicar todos los años una dosis, hasta que después veamos qué pasa, ¿no? Después vamos a ver que termina afectando solamente al mayor de 60 o al que tiene problemas cardíacos y terminará aplicándose junto con la vacuna de la gripe, por ejemplo. Y aquellas personas jóvenes que tienen menos de 60 años, por ahí se la van a aplicar y para eso, bueno, tiene que comprarlo, o se lo tiene que pagar la obra social, no se lo va a dar el Estado, por ejemplo, ¿no? Y Yo tengo una pregunta. Perdón. No, dale. Quizás en un momento de la charla me tuve que retirar por una llamada telefónica, quizás lo explicaron. Mi pregunta es, todos estos análisis referidos a la inmunidad que generan las dosis de cada una de las vacunas, ¿qué incidencia tienen sobre personas que contrajeron el virus y lo tuvieron y tienen anticuerpos producidos por el virus? Sí, si después se vacunan. Si después se vacunan. Sí. Sí. Bueno, primero que nosotros sabemos que el 50% de los infectados son asintomáticos, así que sin duda que hemos vacunado a personas que ya tenían anticuerpos. Y después, hoy en día, seguimos vacunando a las personas, y si tuvieron antes contacto con el virus, mucho mejor, porque con una sola dosis ya la cantidad de anticuerpos que se produce es altísima, y esa táctica, esa estrategia la está usando España. España está dando prioritariamente una sola dosis, pero se fija si tuviste coronavirus o no. En Argentina no sería difícil. Si cada PCR positiva o cada antígeno positivo, perdón, el bioquímico lo reporta al CISA, que es un sistema integrado de estadística y de información. Entonces, con poner el DNI en el CISA, yo puedo ver qué persona tuvo coronavirus diagnosticado de esa manera, y si es así, le doy una sola dosis. ¿Me entienden? O al principio, a nivel nacional, se dijo que las vacunas se iba a dar a las personas que tenían infección recién a los 3 meses o a los 6 meses de haber tenido la infección. Bueno, yo creo que con el lío que había y falta de liderazgo global que teníamos en Argentina, se vacunó a trocha y mocha a todo el mundo. Pero no era loco decir eso, que la persona que tuvo coronavirus lo voy a empezar a vacunar recién dentro de 3 a 6 meses. ¿Sí? Pero no hay problema, ¿eh? No hay problema, haya tenido la infección o no, se puede vacunar, no es que tenga más riesgo de trombosis ni nada. No, al contrario, mi pregunta iba relacionada con si la respuesta inmune era mejor, digamos. Era mejor, sí, está muy demostrado que es mucho mejor la respuesta inmune habiendo tenido antes la infección. Perfecto, muchas gracias. Viviana, ¿querías hacer una pregunta a vos? Sí, vos que has estado, Diego, en contacto con distintas entidades públicas y privadas en este tema, ¿qué posición han tomado con los antivacunas? Porque, bueno, en todos lados hay un porcentaje y, bueno, nosotros también los tenemos.
¿Cómo han hecho con esto? Es un tema de discusión, ¿no? Pero bueno, uno escucha, por ejemplo, palabras de sindicalistas actuales, que hoy lo escuché a un sindicalista, y contestan de una manera que realmente no estamos en el mejor escenario para obligar. ¿Eh? Entonces, no tenemos manera que, bueno, favorecer este tipo de reuniones para ver si la gente se va sacando sus dudas. Hoy la gente puede consultar a miles de páginas oficiales que no le llenan la cabeza con ideas locas de que le van a poner un chip, de que ¿cómo es? Un chip nos están poniendo con la vacuna para manejarnos el mundo. Bueno, pero muchas de esas cosas se reproducen en las redes y eso es un problema muy serio. Así que bueno, yo creo que con que tengamos un 5% o 3% de la población antivacunas, bueno, lo tendremos que seguir respetando. Como dije yo al principio, tenemos que tener empatía y tenemos que acompañar al distinto, al que piensa otra cosa, pero no podemos chocarnos contra esa realidad porque va a ser muy difícil y vamos a lograr algo que no queremos, que es que la gente se ponga más porfiada aún y más antivacuna y le demos combustible o nafta a ese movimiento para sentirse discriminado y que tenga más adeptos. Bien, bien. Tenemos tiempo para hacer 1 o 2 preguntas más, si alguien más quiere sumar. Bueno, los comentarios, doctor, son todos muy halagadores, agradecidos por el tiempo brindado, por la claridad y por lo tranquilizador de sus conceptos. Bueno, gracias. Yo por eso digo que a mí me da muchas veces bronca, porque científicamente ya sabemos todo del virus. El problema es que cuando uno en la práctica quiere implementar cosas, ahí nos topamos ya con el mundo actual, y es un mundo realmente no muy bueno para luchar frente a estos problemas, ¿no? Ustedes ya lo saben como yo a qué me refiero, y está muy difícil todo. Implementar una medida, realmente aparecen muchas trabas. Así que bueno, pero me da bronca que habiendo invertido el mundo en ciencia y en tecnología tanto, no aprovechemos de eso, entonces no respetemos cuando un científico dice una cosa y no le estemos pegando por todos lados de una manera no científica o no documentada. Entonces como que estamos no aprovechando el dinero que estamos gastando en tener científicos y en tener ciencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Doctor, si bien usted ha dicho que todavía no tenemos transmisión de la cepa Delta, por suerte, ¿qué hay de cierto de los tiempos de contagiosidad que tienen, que dicen que en 1 minuto uno se contagia? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo eso no encontré ningún trabajo que diga eso. Lo escuché mencionado, pero no escuché. Porque por un lado, es fácil pensar de esa manera porque la carga viral que tienen las personas que tienen la variante Delta es mayor en la fauce. Pero también sabemos que dura menos tiempo. Entonces yo no sé si baja tanto de 15 minutos a una cuestión de minutos. Si fuese así, tendríamos muchos más casos, me parece, ¿no? Pero yo por ahora no seguiría ese sendero porque si no está bien demostrado, pero sí, lo he escuchado, pero no he encontrado ningún paper que diga que se haya comprobado de que con 3 minutos en vez de 15 se haya logrado contagio. Pero sepan de que dura en la fauce menos tiempo. Ok, gracias. Muchas gracias, Diego. La verdad que estuvo fantástica la presentación y bueno, la tenemos grabada y esperamos que bueno, mucha gente más la pueda escuchar, ya sea dentro del CONICET o de la universidad. Y bueno, y si tienen algún familiar antivacuna, por favor, háganle escuchar la charla del doctor Diego, así que... Sí, pero con onda, tómense un whiskycito y charlen, tranquilo. Y si sigue antivacuna, que siga antivacuna, va a ser un porcentaje chiquito. Bueno, quería saludar a María Amelia Varelli, que ahí la veo, que bueno, yo soy Mauricio Varelli, así que bueno, entenderán que somos parientes. Bueno, les mando gracias y un beso a todos.
Bueno, muchas gracias por su tiempo y gracias a todos por participar, por conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy claro. Gracias. Vos tenés mi contacto, cualquier cosa, Gracias. otra pregunta ahí Gracias. me chiflan. Bárbaro. Sí. Gracias. Chao, Gracias, Diego. Gracias. Excelente.